6:50. El periodismo, la comunicación social no es solamente contar lo que pasó o está pasando, sino también proponer, abrir una agenda, sugerir temas como el que vamos a plantear sobre algo muy importante que ya viene ocurriendo, y es el deshielo del último glaciar ubicado en Mérida. Es decir, evitar que esto pase a una situación irreversible en términos del ambiente. Y por eso vamos a consultar a Jesús Delgado, geógrafo, investigador del Centro de Estudios Integrales del Ambiente, presidente de la Red de Universidades de América Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgos de Desastre Capítulo Venezuela. Delgado, un gusto tenerte por acá. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Eduardo. Como siempre, un placer escucharte a ti también y a la audiencia que te acompaña. Gracias, muy amable. Mira, Jesús, estos temas a veces quedan tapados, quedan en segundo plano en medio de las urgencias, ¿no?, de la sociedad, y son muy importantes. ¿Cuál es la situación con el último glaciar ubicado en Mérida? Bueno, el último glaciar ubicado en Mérida, que es el glaciar de Humboldt, se nos está yendo lamentablemente a una velocidad muy rápida, pero inevitable. Inevitable porque ya los efectos del cambio climático, y ahora sí hablando con propiedad del cambio climático, son notorios en todas las cordilleras del mundo, es decir, que los glaciares tienden a desaparecer, y eso particularmente en los glaciares de las zonas intertropicales, como está Venezuela, porque tienen una mayor insolación a lo largo del año. ¿Qué se puede hacer? Porque fíjate, tú dices que se nos está yendo inevitablemente. Ese alejamiento, esa despedida que uno está viendo del último glaciar, del Humboldt, ¿a qué responde? ¿Cuáles son las causas? ¿Solamente el cambio climático? El cambio climático tiene que ver con un aumento de temperatura, y la temperatura significa, un grado de temperatura significa muchísimas calorías, sobre todo cuando estamos hablando de grados centígrados, que imagínate, entre 0 grados y 100 grados, estamos hablando desde el momento de que hierve el agua a 100 grados centígrados hasta un punto de congelamiento a 0 grados. Es decir, en 100 puntos nada más tiene desde el agua hervida hasta el agua congelada. Es muy gruesa la escala de grados centígrados. Quiero que quede claro que 1 grado centígrado es muchísima energía. Por eso la gran preocupación en el mundo científico. La otra causa es que, o por qué no se nos ha perdido todavía Humboldt, es porque ese glaciar es un glaciar, digamos, desde el punto de vista geográfico, es un glaciar con suerte. Él está protegido de la abrasión del viento que sube normalmente desde el este-sureste, y él está protegido. O sea, la misma conformación de la corona del glaciar no permite que el viento genere un efecto que llamamos abrasión, es decir, que el mismo aire desgaste el hielo, ¿ves? Por eso Humboldt ha sobrevivido con relación a los glaciares. De hecho, el glaciar de la Corona que tiene detrás se fue hace años ya porque precisamente el viento lo golpea. Entonces, es un factor que no podemos evitar, el viento, y por ahora está protegido. El otro factor, que es la estratificación de la roca, aguanta a Humboldt. Imagínate que tú tienes una roca que está puesta de tal manera que aguanta, lo que sobresale de la roca está perpendicular al glaciar. Dicho para que nos entendamos, entonces eso va frenando el deshielo, sobre todo el deslizamiento del hielo. Y bueno, esos son factores, digamos, locales que evitan que el glaciar se pierda, como ya ocurrió con los otros glaciares. Pero el proceso sencillamente es inevitable porque la causa fundamental no la podemos controlar. Jesús, no quiero ser desordenado en mi pregunta, pero te coloco 2 puntos en un mismo planteamiento. En primer lugar, ¿de cuántos años de historia podemos hablar sobre este glaciar? Y en segundo lugar, ¿es inevitable que se despida este glaciar?
Bueno, me estás hablando del pasado y del futuro. ¿De cuántos años de historia? Ya estamos hablando de la época prehispánica. Eso siempre tuvo hielo en el glaciar. Han habido otros eventos de calentamiento global. No, este no va a ser el primero ni será el último, pero no tenemos, digamos, historia. De hecho, ya en la historia propiamente dicho del poblamiento de los Andes, claro, Luis Pastor ya decía y hablaba de las 5 águilas blancas, es decir, cuando todavía el Toro, el Bonpland, el Bolívar y el Humboldt estaban permanentemente cubiertos de nieve. Lo que pasa es que, como te digo, las circunstancias de la geomorfología y de la disposición al viento, la exposición al viento, produjeron que estos glaciares ya colapsaran primero. Y en lo futuro, el glaciar le queda poca vida, posiblemente en lo que avance este siglo, ya el glaciar no lo tengamos. Hablar del último glaciar ubicado en Mérida, es decir, el último glaciar de Venezuela, ¿correcto? Posiblemente el último glaciar de Venezuela, y evidentemente Venezuela va a ser el primer país de la cordillera andina que ya va a perder definitivamente sus glaciares. Entendiendo que los glaciares son hielo permanente. No es que, y hay que dejarlo muy claro, no es que los Andes van a dejar de tener hielo, los Andes venezolanos. Exacto. Permanentemente en época de lluvia, hacia mediados de año, el glaciar va a verse de nuevo. No con el blancor que le claro. vemos, porque es un hielo mucho más delgado. Claro, claro. Entendiendo, y ya se agotó el tiempo en un minuto, Jesús, porque tengo entendido que tienes tus compromisos, que un glaciar no lo he visto, no lo he buscado nunca en el diccionario, pero uno lo entiende como una gran masa de hielo, ¿correcto? Mira, lo que define el glaciar, más que evidentemente una masa de hielo que puede tener 1 metro de espesor hasta muchos metros de espesor, pero lo que lo define como glaciar, la R al final, es que está en la montaña, en la alta montaña, mientras que el glaciar pertenece a los polos, es decir, a cualquier altitud, a nivel del mar, eso va a estar cubierto de hielo. ¿Ves? A nosotros se nos trata de la montaña, estamos hablando de los picos, de la parte alta de las montañas. Sí. Y mientras más al sur o más al norte estemos, por supuesto el glaciar va a estar en montañas con menor altitud. Hay que recordar también que nosotros no tenemos montañas ni siquiera de 5.000 metros. Si estuviéramos hablando de una montaña de 6.000 metros, al menos ahí seguramente tendríamos nieve perpetua. Así es, ahora. Así es. Por cierto, hablando de nieve, glaciares, cordillera andina, impactante esta nueva versión sobre los sobrevivientes de los Andes, la Sociedad de la Nieve. No sé si la viste, Jesús, pero... Sí, bueno, terrible en cualquiera de sus versiones. Sí, señor, ¿no? Sí, señor. Jesús, muchísimas gracias, un gusto. Hasta pronto. Bueno, Eduardo, como siempre un placer y gusto de apoyarte. Gracias, gracias. Jesús Delgado, geógrafo, investigador del Centro de Estudios Integrales del Ambiente, presidente de la Red de Universidades de América Latina y el Caribe para la reducción de riesgos del desastre, capítulo O, riesgos de desastre, capítulo Venezuela. Volveremos.